Capítulo 4. Templado desigual. Un nuevo capítulo está aquí. 1000 millones de gracias a Omega Codex por su trabajo como beta con los capítulos hasta ahora. Todos los capítulos se han reeditado para mejorar la gramática y el formato. Solo una palabra en el futuro. Como estoy seguro de que todos notaron en el último capítulo, siempre que una sección de la historia sea básicamente idéntica a la original de Ma, se omitirá. Lo siento por cualquiera que lea sin el contexto de Ma, pero dudo que mis recuentos hagan justicia al original. Capítulo 3. Templado desigual. Y, listo. Era solo un cable suelto, una solución bastante simple. Shiro atornilló con cuidado la tapa del microondas y luego dejó las herramientas a un lado. Está en muy buen estado por el tiempo que ha estado en uso, no detecté ningún otro componente en desorden. Aunque las bisagras están bastante gastadas, y encontrar reemplazos para ellas puede ser complicado, así que le daría un par de años como máximo antes de que tenga que enviarlo a reparar. Probablemente podría rastrear reemplazos él mismo en ese caso, pero como eso técnicamente sería un uso ilegal de peculiaridad, evito mencionar eso para no darle a la pobre mujer la tentación de luchar. Vaya, todo el manitas que eres, como siempre. No podría pedir un nieto mejor. La señora Usagiyama comentó mientras recibía con gratitud el aparato reparado. De acuerdo, esperaba que tal ayuda eventualmente viniera de un yerno, en lugar de un nieto repentino. La mujer lanzó una mirada un poco triste hacia su hija, Rumi. Pero supongo que ese barco ha zarpado, así que no se puede evitar. El tipo que es bueno en ese tipo de cosas no suele ser mi tipo, de todos modos. Sí, supongo que en cierto sentido, este es el mejor resultado que podría haber esperado. Es triste considerarlo. Ella suspiró. Realmente ahora, en que me equivoqué al criarte, que terminarías tan desinteresado en la vida familiar. Estoy orgulloso de tu éxito profesional, por supuesto, pero... Rumi le lanzó una mirada molesta. Mamá, me ha ido bastante bien, ¿no? No sé si yo diría que tener a tu hijo adoptivo se convierte en tu madre te está yendo bien, para ser honesto. Ella respondió con reproche después de tomar un sorbo de un té que ciertamente su hija no era la que preparaba, en una habitación impecable que definitivamente tampoco fue limpiada por su hija. Realmente, incluso si hubiera tenido alguna duda sobre la adopción de mi querido nieto, mi primera visita a la casa hubiera sido suficiente para destrozarlo sin lugar a dudas. Este lugar nunca había estado tan limpio, ni la cocina en realidad se había utilizado como tal. ¿Qué pasa con la comida calentada en microondas y las ensaladas empaquetadas de todos modos? Todo está mal. Shiro y su abuela adoptiva, Akane Usagiyama, respondieron casi al unísono. Ambos lo hicieron en un tono exasperado, aunque Shiro lucía una sutil sonrisa divertida. Si bien no tenía el hábito de juzgar la forma de vida de otras personas, siempre y cuando no hicieran daño a los demás, estaba de acuerdo en que el horrendo estilo de vida hogareño de su actual mejor amiga y madre adoptiva era algo sobre lo que ella debería cambiar de actitud, y disfrutó de la reprimenda ocasional que recibió de la única persona a la que no podía simplemente ignorarlo. Realmente no tienes idea de lo afortunada que fuiste, tonta hija mía. Mi lindo nieto es la captura soñada de casi todas las solteras, ¿sabes? La tranquilidad que obtengo al saber que él está cuidando de ti soltero. Compensa en exceso todo el drama de cuando de repente lo trajiste. Durante un tiempo hubo tantos paparazzi acechando tu casa que me preocupaba que incluso tú te estresaras por eso. Como si eso fuera a pasar, mamá. Deja que la gente hable si quiere, incluso yo entiendo que era un chisme demasiado jugoso para ignorarlo, y realmente no me importa lo que la gente que no me conoce quiera pensar. Yo. Incluso si mi rango hubiera caído, y que, no me habría impedido hacer mi trabajo. Solo estaba realmente preocupado por lo que tú y papá pensarían. Tu rango se tambaleó por un tiempo, ya sabes, y por supuesto que Kenichi y yo te apoyaremos sin importar nada. Somos tus padres, después de todo. Claro, escuchar de repente que estabas adoptando un niño lo hizo tómanos por sorpresa, pero confiamos en ti y sabemos que no eres un idiota. Después de todo, no es como si siguieras adelante con una idea así sin pensarlo más de un minuto. Rumi de repente desarrolló un gran interés en las noticias de televisión.
La sonrisa divertida de Shiro creció un poco. Derecha. Rumi no parecía interesada en responder, ni siquiera en devolver el contacto visual en ese momento. Eres realmente bendecida, madre, por tener padres tan amorosos que confían tanto en ti. Shiro dijo en un tono angelical tan convincente, que cualquiera que no supiera de su inclinación por el sarcasmo habría sido engañado. De hecho, Akane ni siquiera se dio cuenta. Rumi. Su tono no le permitió continuar con el tratamiento silencioso. Al menos 30 segundos. Definitivamente al menos 30 segundos. Creo. Ella respondió, pero aún así no hizo contacto visual. Shiro estaba realmente tentado de disculparse fuera de la habitación y dejar que la tormenta entrante se desarrollara, especialmente considerando que esa misma mañana su madre se había reído de su único error en la prueba escrita definitivamente más tiempo que el tiempo que pasó. Considerando la adopción, pero al ver la explosión de rápido crecimiento en la expresión de su abuela, decidió que no quería que la pobre mujer desarrollara una úlcera de estómago solo para reírse. Le gustaba bastante la dulce mujer de mediana edad, después de todo, incluso si no hubiera sido la madre de Rumi. Había una buena razón para ello y, en ese momento, realmente era una de las mejores opciones disponibles. Sería mejor descartarlo como una toma de decisiones rápida que como una falta de pensamiento. Tu confianza en tu hija no está fuera de lugar. La tormenta del edificio se dispersó rápidamente, aunque no sin una mirada de juicio hacia su hija. Tienes suerte de que mi lindo nieto se haya ganado aún más confianza que tú. ¡Hey! ¿Qué? Si no te gusta escuchar eso, tal vez deberías hacer un examen de conciencia sobre por qué lo dije. ¿Cómo es este tipo lindo, de todos modos? Maldito estafador es lo que es. Rumi. Algunas cosas, una madre nunca debería decir. Rumi hizo una mueca como si acabara de tragar algo realmente amargo, claramente queriendo argumentar, pero luchando por ser su habitual fuerza de voluntad contra su madre. Al no tener ningún recuerdo de esa vida familiar, nunca dejó de sorprender a Shiro y, en casos como este, de divertirlo. Está bien, está bien. Debo admitir que no he sido exactamente un hijo lindo, no se puede evitar. Bueno, discúlpame por no creer eso. Eres el nieto más lindo que una anciana como yo podría esperar tener. Y por eso es un estafador. ¿Por qué todas las ancianas del barrio lo quieren tanto? De verdad tienes que preguntar. Es educado, atento, siempre está dispuesto a hacer un favor y es tan positivamente guapo. Mientras tanto, mientras él estaba ocupado arreglando nuestro microondas, tú te quedaste ahí viendo la televisión y comiendo zanahorias. De verdad, Rumi, nunca pensé que diría esto, pero deberías aprender de tu hijo. Rumi hizo una mueca. Nunca pensaste que lo dirías porque nunca pensaste que tendría un hijo. Bueno, al menos eres consciente de ti mismo. Eso es un comienzo. Rumi refunfuñó ante eso, molesta por las quejas de su madre, pero al final consciente de que estaba cosechando lo que sembró. Nunca había sido la hija ideal que sus padres querían. Por eso valoraba tanto como la aceptaban de todo corazón por lo que era y la amaban independientemente, y por eso los amaba tanto, incluso si no era buena comunicándolo. Si fuera tan perfecto, pensarías que los profesores también lo amarían. Touche. Aunque tengo la sensación de que Eraserhead no es del tipo que realmente le gusta a nadie. Pero no es él solo. Se ha corrido la voz de que tú también estás del lado malo de Vlad, y considerando que ni siquiera tengo una agencia, para que un rumor del trabajo me llegue debe estar bastante difundido, ya sabes. Vlad King. Akane parpadeó. Oh, aunque Sekihiro es un chico encantador, no le gusta a mi lindo nieto. ¿Por qué podría ser eso? Honestamente, aún no lo he conocido ya que no es el maestro de mi clase, así que no tengo ni idea. Probablemente piense que tiene una actitud, apuesto, si fueras algo en la prueba como lo eres durante la práctica. Eres bastante, Fuera lo que estaba a punto de decir, la mirada de desaprobación de su madre la hizo reconsiderar la redacción. Maldita sea, realmente envolvió a mamá alrededor de su dedo. Si ella supiera que él es tan ángel como yo. Confianza en ti mismo. Tal vez demasiado para un estudiante, supongo.
Bueno, es cierto que Shirou se comporta con tanta confianza, personalmente creo que ese es uno de sus puntos encantadores, pero si así es como se sienten sus maestros, supongo que no se puede evitar. Sin embargo, no recuerdo haberme comportado con excesiva confianza, especialmente en comparación con algunos de mis compañeros de clase, pero es justo, si ese es el problema, debería resolverse a tiempo. Bueno, entonces, se ha hecho tarde. Abuela, ¿quieres nos acompañas a cenar? Oh, no debería, me sentiría como si me estuviera aprovechando de ti, pobre niña. Realmente debería ser tu madre preparando la cena, en todo caso. Eso sería una lástima. Esas zanahorias se echarán a perder después de hoy, y hay demasiadas para solo 2 de nosotros. Además, realmente no me importa, disfruto cocinar. Oh, vamos a cenar tempura de zanahoria hoy. Yay. La respuesta de Rumi exudaba tan cruda. ¿Quién es la madre aquí? Energía que Akane hizo una mueca internamente cuando Shirou se rió entre dientes, y realmente quería negarse por eso, pero, la idea de la comida casera de su nieto, se le hacía la boca agua con solo imaginarlo. Caray, si insistes, no se puede evitar. Pero realmente deberías dejar de malcriar a tu propia madre de esa manera, niño problemático, tú. Shirou sonrió amablemente y desapareció en la cocina. Una vez que estuvieron solos, Akane enfrentó a su hija con una expresión más seria. Ahora bien. ¿Estás seguro de que estás bien? Sé que con Shirou aquí, no estás tan ocupada como lo estaría una madre, debería estar, pero aún así. ¿Realmente no necesitas ayuda? ¿Sabes que puedes preguntar papá y yo por ayuda en cualquier momento? Sí. Mamá, de verdad, está bien. No es un niño normal, incluso más de lo que piensas. De verdad, si no vinieras a visitarme de vez en cuando, estoy bastante seguro de que ahora lo consideraría como un hermano pequeño en lugar de un hijo. Lo que hace que esta situación sea aún más extraña. Shirou es tan capaz, estoy seguro de que habría estado bien con poca ayuda. Querida, es dolorosamente obvio que no tienes interés en ser madre, incluso si fuera para conseguirlo. Él fuera de problemas, todavía no puedo verte decidiendo adoptar un niño por tan poco, no me dirás. Tuve mis razones. Ella no quería mentirle a su madre, pero si le contaba toda la historia hasta donde ella sabía, estaba segura de que la preocupación inteligente que es su madre obligaría a Shirou a hablar sobre su pasado, que él no le había dicho ni siquiera a ella. Sin embargo, después de todos esos años, quería respetar su secreto. Ella confiaba lo suficiente en Shirou y sabía que él debía tener sus propias buenas razones para guardar silencio sobre sus orígenes. Diablos, teniendo en cuenta sus personalidades, estaba bastante segura de que la razón por la que él no hablaba de ello era porque fuera cual fuera la verdad, de alguna manera sería incómodo para ella si lo supiera. Ciertamente no podía imaginarlo encontrando su pasado demasiado doloroso para hablar de él. Aunque estaba malditamente curiosa por saber dónde había aprendido a pelear como lo hizo. Pero aún así, eso es todo. Curiosidad. Si pensaba que ella no necesitaba saberlo, confiaría en él. Si pensara que ella no debería saberlo, lo respetaría. Pero por mucho que confiara en su madre, sabía que no compartiría sus puntos de vista sobre el asunto. La pobre mujer tendría un ataque al corazón si alguna vez se enterara de que su amado nieto había estado viviendo como un niño del bosque durante años, sin importarle lo buen guerrero que era incluso antes de que ella lo acogiera. No importa descubrir cómo solían verse sus ojos en el pasado. Entonces, por mucho que no disfrutara mantenerla en la oscuridad, estaría confiando en la misma confianza que su madre sentía hacia sí misma y mantendría el tema en privado. Al menos hasta que el propio Shirou decidió hablar más sobre su propio pasado. Sí, tenías tus razones, estoy seguro de que las tenías. Dios, si él es siquiera una fracción de lo terco que eres, creo que puedo entender por qué a sus maestros no les agrada. Ella sonrió ante eso. Una fracción. Puede que sea incluso más terco que yo, y esa no es una corona que esté dispuesta a ceder fácilmente. ¿Sabes que esto solo me preocupa más? No. Aproximadamente en ese momento, un olor realmente delicioso comenzó a salir de la cocina. Akane suspiró. Aún así, realmente eres increíblemente afortunado.
Campos de entrenamiento, campo de simulación de batalla urbana. Según la tradición de la OA, hoy comienza el entrenamiento fundamental especial, conocido internamente como prueba de batalla, en el que dos equipos de dos estudiantes emparejados al azar dividen roles como equipo de héroes y equipo de villanos para un choque de entrenamiento práctico. Sin embargo, como explicó su maestra, Aizawa, aunque normalmente sería tan simple como hacer 10 pares en 5 combates, tener un estudiante adicional en clase complica un poco las matemáticas, así que haremos las cosas un poco diferentes de lo habitual. Inicialmente, uno de ustedes 21 se quedará fuera. Sin embargo, una vez finalizadas las 5 rondas, los dos estudiantes que considero que han obtenido el peor rendimiento de todo el ejercicio volverán a intentarlo. Uno de ellos se emparejará con el de mejor desempeño, mientras que el otro se emparejará con el que quede. Por supuesto, eso significa que habrá al menos un estudiante desafortunado que perderá por segunda vez después de haber sido considerado un peor desempeño, pero bueno, cada fracaso de este tipo es una experiencia de la que puede crecer, ¿no es así? Esa pregunta final fue hecha con una sonrisa divertida y transparente, que Shirou realmente esperaba que no se pareciera a su propia sonrisa de la tarde anterior. Algo de lo que no estaba completamente seguro, ya que algo en la expresión de su maestro le recordaba con bastante fuerza su propia actitud cuando se trataba de su yo pasado. Para distraerse de la idea, echó un buen vistazo a sus compañeros de clase, viéndolos a todos por primera vez vistiendo sus disfraces de héroe. Los diseños que eligieron dieron una buena idea de, al menos, el tipo de héroes que cada uno de ellos aspiraba a ser. Algo que le dio mucho en qué pensar una vez más, ya que su propia elección de vestuario fue, esencialmente el mismo que lo acompañó en su etapa más oscura de existencia. Aún así, no es como si hubiera habido pensamientos sombríos en la elección. La base de su atuendo era una mezcla de ropa práctica y una armadura liviana, que era tan práctica y eficiente como era sin sobrecargarla. Si eso hubiera sido todo, probablemente habría terminado sobresaliendo de una mala manera, ya que el atuendo era demasiado utilitario, y probablemente se hubiera ganado un reproche de su maestro por la elección, pero el vistoso abrigo rojo balanceó la impresión de que el otro caminó alrededor. En verdad, había considerado seriamente si conservarlo o no, o tal vez reemplazarlo por completo con una nueva tapa, para representar su nuevo intento de lograr la vida de un héroe. Sin embargo, así como no se atrevió a descartarlo durante tanto tiempo durante todos esos años, una vez más se sintió mal deshacerse del regalo escarlata de su amigo. Quizás fue un apego subconsciente al último camarada, el último amigo que lo acompañó en su viaje antes de terminar solo en la colina de las espadas. Incluso con tantos recuerdos de su pasado desaparecidos, todavía podía recordar débilmente esa sonrisa melancólica siempre presente y ese ligero aroma a curry. Se había acostumbrado a usar esa prenda cada vez que hablaba en serio, y tenía la intención de ser serio para esta carrera. En última instancia, no se atrevió a deshacerse de él. La idea de que su incapacidad para dejar ir el pasado era parte de lo que una vez lo condenó, y podría volver a hacerlo, no pasó por su mente. Por lo menos, la mirada resultante llamó la atención lo suficiente como para atraer comentarios alegres de sus compañeros de clase, incluso lo suficiente como para empujar el interrogatorio sobre la situación de su familia al fondo de sus cabezas durante el tiempo suficiente para que comenzara el entrenamiento. A Kirishima en particular parecía gustarle la mirada. Tu disfraz es increíble, hombre. Realmente me encanta. Dejando el color a un lado, tiene una sensación retro y nostálgica, ¿sabes? Es casi como si hubieras salido directamente de una película de hace unas pocas generaciones. Sí, ¿sí? Así Domina siguió. Además te hace lucir caliente, maldita sea. Bueno, era lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber cómo se veía, pero aún así era inesperado que alguien simplemente fuera y lo dijera. Fueron los estudiantes de secundaria en su vida anterior así de adelante. Los pocos con los que realmente se vinculó probablemente no eran buenas referencias, de todos modos. Yo si me preguntas. Añadió la voz enojada pero sonrojada de Mineta. Me parece más bien que ha estado jugando demasiados videojuegos. Esa chaqueta y falda divididas son una ofensa a la moda, solo necesita algunos cinturones para completar el look JRPG. No, Mineta. Contribuyó Yuga Oyama.
De hecho, es un sentido de la moda de vanguardia, pero es coherente en su disfuncionalidad, y contrasta maravillosamente con la armadura más práctica. Puede que no sea lo que tú o yo elegiríamos para vestirnos, pero es un sólido elección de un estilo de moda. Uno debe tener la mente abierta sobre la estética, no sea que nuestras propias preferencias enturbien nuestro juicio por la belleza. ¿No estás celosa, Mineta?, agregó Azuitsuyu con total naturalidad, con su expresión aparentemente inamovible. Personalmente estoy de acuerdo con Mina. Para ser honesto, tuve la impresión de que usarías algo más sigiloso, señaló Masahiro Hiro. Algo más sutil y discreto. No te identificaba con el tipo llamativo. Hubiera esperado que estuvieras cubierto con una gabardina negra o algo así, en todo caso. El mismo chico había optado por un diseño de gi de karate simple, para poder ver cómo se le ocurrió la idea. Y para ser honesto, dado que aún no había llegado a comprender la razón primordial por la que los disfraces de héroe debían ser llamativos, no podía decir que la primera impresión del niño fuera del todo inexacta. La practicidad sobre la estética era más de su estilo en casi todos los sentidos. Todavía. Veo de dónde vienes, pero, si quieres ser un héroe, deberías intentar lucir el papel también. La autoimagen es importante. No es como si no hubiera tenido en cuenta su apariencia cuando recibió originalmente el abrigo. En ese entonces, todavía deseaba con todo su corazón convertirse en un campeón de la justicia, incluso más allá de ser el medio para un fin, y no se puede evitar que uno tenga una cierta imagen de lo que ese título implicaba. Uno podría imaginarse a esos campeones vestidos con valentía, como para afirmar la fuerza de su presencia y convicciones. Mirar el papel fue parte de lo que lo impulsó a convertirse en su ideal imaginado. ¿Cuándo fue exactamente que comenzó a ocultar casualmente toda su apariencia bajo abrigos sencillos, como si fuera natural durante sus invocaciones, de nuevo? Bien. Lo entiendo. Lo entiendo totalmente. Un Midoriya demasiado entusiasta estuvo de acuerdo con su declaración sobre mirar la parte con brillo en sus ojos. Su atuendo era, ese micrófono, esas antenas. Sin duda, el niño se fijó una gran meta. Ociosamente se preguntó si tenía los ingredientes para ello. Bueno, probablemente pronto lo presenciaría por sí mismo durante el ejercicio. Por lo menos, tenía la actitud correcta. All Might era el héroe perfecto e ideal. Ningún ser humano normal podría aspirar de manera realista a llegar a ser como él sin ese tipo de resolución abnegada. Pero, tenía sentimientos tan complicados al respecto. Ese chico. Izuku Midoriya. Deku. Es tan asquerosamente cercano a mi yo pasado. Técnicamente, resolvió sus diferencias con Shirobe Miya, pero eso se basó principalmente en la premisa de que Shirobe Miya nunca se convertiría en Emiya. Incluso si entendía que sus sentimientos hacia cualquiera con el potencial de convertirse en él estaban fuera de lugar, todavía despreciaba su yo pasado. Y Deku estaba lejos, demasiado cerca para su comodidad, incluso a pesar de sus obvias diferencias. Él suspiró. Supongo que el curso de acción más constructivo aquí es ayudarlo a que nunca se vuelva como yo también. Aunque visceralmente, conocer mejor a ese chico era lo más alejado de sus deseos en el momento presente, resolvió encontrar una oportunidad para echar una mano. Probablemente podría ayudar con el Kirk del chico. Su ejecución parecía tener suficiente similitud con refuerzo. Los resultados de verter demasiado prana en cierta parte del cuerpo no serían muy diferentes de lo que Deku mostraba cada vez que intentaba usar su don. Y por lo que entendía sobre quirks, probablemente era un problema con la imagen mental que usaba el chico. Si pudiera controlarlo mejor. Adquirir el poder para luchar desde el principio pareció ayudar a esa versión de sí mismo, después de todo. Todos esos años de impotencia y lenta mejora que atravesó contribuyeron a su formación y al deseo de alcanzar el ideal que finalmente lo traicionó. Por supuesto, eso estaba lejos de ser la razón principal, pero, esta era una escuela de héroes, después de todo. Seguramente el niño tenía los medios para formar vínculos significativos para darle también en ese sentido. Por ahora, es mejor dejar esos pensamientos atrás y prepararse. Fue su turno. Junto con Azuitsuyu, iba a asumir el papel de villano, contra su hermano gemelo, emparejado con Ashido Mina.
Realmente necesitaba meter la cabeza en el juego. El Kirk de su hermano era fuerte. El mismo Shoto puede ser todavía un niño sin experiencia, pero su Kirk era ciertamente una amenaza. Y, por muy niño que sea, se sometió al entrenamiento brutal de su padre después de todo. No podía permitirse distraerse, por miedo a verse derrotado. La incapacidad de emplear fuerza letal contra un oponente tan peligroso era una desventaja significativa, y usar la llave negra aquí haría que el ejercicio no tuviera sentido. No, incluso si lo usara, si realmente hiciera todo lo posible con su don después de quedar paralizado, todavía sería peligroso. Como estaba teniendo esos pensamientos de camino a la habitación con la bomba falsa, Usagi-yama, si estás pensando en estrategias para usar, quizás deberíamos hablarlo juntos. Somos un equipo aquí, después de todo. Su compañero lo llamó. Sin embargo, su rostro casi inexpresivo hizo que fuera difícil evaluar sus pensamientos al decirlo. Ociosamente se preguntó si su expresión reducida era una desafortunada consecuencia de su mutación Kirk. Bien, perdón por eso. Podemos hablar durante el tiempo de preparación una vez que estemos fuera del alcance del oído del otro equipo. Ah, está bien simplemente llamarme Shirou, Asui. Ok. Entonces llámame Tsuyu, también. La chica parecía bastante feliz en este momento, así que al menos probablemente no quiso regañarlo antes. Aunque su estado de ánimo pareció atenuarse ya que él no pudo seguir conversando mientras caminaba hacia su destino. Tenía la intención de hacerse amiga de él en este momento. Mezclarse con estudiantes de secundaria a su edad mental probablemente sería difícil, después de todo. Bueno, entonces, nuestra misión es defender este explosivo, ¿verdad? No puedo decir que tenga mucha experiencia con la defensa de puntos. Aunque tengo más experiencia interpretando un papel de villano de lo que me gustaría admitir. Sí, me pareció más un hombre de acción que un intrigante. Realmente no podía decir si se suponía que era una broma. Probablemente debería tener por lo menos alguna reacción, sin embargo, como sus siguientes palabras sonaron claramente menos optimista. Supongo que el primer paso sería repasar el Kirk del otro para entender lo que podemos hacer y elaborar un plan de acción a partir de ahí. Sí, eso suena como el enfoque adecuado. Vamos. Había pasado una eternidad desde la última vez que había trabajado en equipo, e incluso en ese entonces, aquellos con los que trabajaba generalmente no estaban muy interesados en compartir secretos. Sin embargo, no había necesidad de ese tipo de actitud en este trabajo, y tenía la intención de hacer las cosas correctamente. Por lo tanto, escuchó la explicación de Asui sobre su Frog Kirk. No es que realmente pudiera pensar en alguna forma en que sus habilidades pudieran ser útiles contra Shoto. Mina era otra historia, pero incluso antes de repasar su propio Kirk, ya había determinado que sería más eficiente que ella fuera la última línea de defensa. No obstante, hizo su parte independientemente y explicó sobre sus propias habilidades. Era algo que tendría que hacer pronto de todos modos, incluso si hubiera albergado un deseo de mantener el secreto. Era solo una cuestión de explicarlo de una manera que tuviera sentido como don. Bien, entonces mi Kirk, herrero. Es un Kirk compuesto y los detalles son un poco complejos, así que, ¿está bien si te doy la explicación abreviada? Complejo. Claro, está bien. Muy bien, entonces. En su forma más básica, es una habilidad que me permite analizar objetos y recrearlos como una proyección, aunque funciona mejor con espadas, y funciona mejor con cosas estrechamente relacionadas con ellos, como otras armas blancas. Debido a que la recreación incluye el historial del objeto, si lo uso para un arma que ha tenido algún uso, también puedo usarlo incluso sin entrenamiento o experiencia con él hasta cierto punto. Con alguna aplicación creativa, esa función básica se puede usar como un ataque en sí mismo, como lanzar cosas que proyecto hacia adelante durante su creación, como lo hice para detener al robot durante la prueba de ingreso. Y otra función es que, al igual que un herrero, puedo reforzar y alterar esos objetos. De hecho, puedo reforzar incluso objetos que no he proyectado, aunque la alteración es otra historia. Entonces puedo hacer un arma más afilada, o un escudo más resistente, y así sucesivamente. ¿Está usted conmigo hasta ahora?
Eso explica cómo haces las cosas de la nada, o cómo transformaste esa espada en una flecha durante la prueba de entrada. Esa última línea llamó su atención. Ya pensaba que ambos estaban en el mismo campo de prueba, pero había usado Leavatein antes de llamar la atención de la gente. ¿Cómo es que ella notó ese detalle? Bueno, un misterio para otro día. Pero no explica cómo puedes fortalecer tu cuerpo, como en la prueba de aptitud física de ayer. Bien. En realidad hay otras dos aplicaciones. En primer lugar, el refuerzo que mencioné. De hecho, puedo aplicarlo directamente en mi cuerpo, que es como me fortalezco. Aunque no puedo usarlo bien con otras personas. En realidad es muy peligroso usarlo incorrectamente, o el cuerpo terminaría como, bueno, viste a Midoriya antes. Y es muy difícil usarlo en cuerpos vivos aparte del mío. Oh, ya veo. Esa es una habilidad muy versátil. Herrero, Tenía mucha curiosidad por saber cómo se relacionaría ese nombre con lo que te había visto hacer, pero explicado de esa manera, tiene sentido. Es esencialmente una artesanía impulsada por Kirk. Pero, si es tan peligroso si se hace mal, está realmente bien usarlo tanto como tú. No hay necesidad de preocuparse. Esencialmente ya lo he dominado. Mientras esté en mi propio cuerpo, dudo que vuelva a estropearlo. Otra vez. Supongo que tú también debiste haberlo pasado mal. ¿Era eso, preocupación, en su voz? Seguro que había pasado un tiempo desde el último, no, que Rumi se enojara tanto ese día también era una muestra de preocupación. Pero antes de eso, ¿cuándo fue la última vez? Rin siempre tomó como natural que él usara correctamente una hechicería tan primitiva, no podía recordar cuándo fue la última vez en su línea de mundo original que... De acuerdo, demasiado en el carril de la memoria, ahí. Atención. Después de todo, nadie nace enseñado. Pero valió la pena, así que no te preocupes. Me volví lo suficientemente bueno como para poder usarlo para curarme a mí mismo también. Ya veo. Debes haber trabajado muy duro, ¿eh? Lo siento. Perdón. ¿Para qué? Al verte durante las pruebas, tuve pensamientos como debe ser bueno tener tanto talento y tener un don tan poderoso, sin considerar cuánto esfuerzo podrías haber puesto. Eso fue superficial y grosero de mi parte, así que... Está bien, de verdad. Dar esa impresión solo significa que el trabajo duro dio resultados al final, y es suficiente que lo estés pensando ahora. Parte de esas palabras solo intentaban hacer que su compañero de clase se sintiera cómodo, pero no eran del todo desapercibidas. Puede que haya pasado mucho tiempo de la etapa en la que pensaría en lucir genial, como lo haría un verdadero héroe, pero aún era cierto que el haber causado esa impresión fue, en última instancia, una prueba de que todo su arduo trabajo valió la pena. Es posible que sus ideales lo hayan traicionado, pero su arduo trabajo no lo hizo. Fue un poco alegre verlo reconocido. Ella tardó unos segundos en responder, reflexionando sobre algo. No es solo el atuendo después de todo. Realmente tienes el aire fresco de un veterano, es difícil creer que tengamos la misma edad, Shirou. Ahora que lo pienso, Todoroki también siempre tiene una expresión fría. Es así como es para los hijos de los mejores héroes. Dudo mucho que ese sea el caso, pero tampoco es como si conociera a otros con los que comparar. Correcto. No necesitaríamos cursos de héroes si fuera tan fácil aprender a ser como uno. Sus labios se curvaron en una sonrisa algo más notable que antes, lo que significaría que tú también eres muy especial. Es reconfortante formar un equipo contigo, especialmente teniendo en cuenta a quién nos enfrentamos. Intentaré no traicionar tus expectativas, entonces. Para que puedas sonreír y reír también, después de todo. Al escuchar eso, se dio cuenta de que, aparte del tiempo que pasaba a solas con Ida, en realidad no había sonreído ni bromeado mientras estaba en la escuela. No es de extrañar que sobresaliera. Bueno, por supuesto. Yo también soy humano después de todo. No es como si mi corazón estuviera hecho de acero. Ya no, y no tengo la intención de permitir que vuelva a suceder. Ella mantuvo la sonrisa sutil, aparentemente feliz de haber logrado romper el hielo correctamente esta vez. Entonces, ¿cuál es esa última aplicación de tu Kirk? Quedaba una, ¿no?
Ah, cierto. La última aplicación es, espero que me disculpe si mantengo mis explicaciones vagas para esta, ya que podría llamarla mi carta de triunfo. Oh, como un movimiento característico. Ella entrecerró los ojos un poco. Está relacionado con por qué esa flecha que hiciste el otro día estaba llena de electricidad, o ese movimiento rápido que hiciste al final. Esa chica era más astuta de lo que parecía. Se podría decir eso. La cosa es que, bajo ciertas circunstancias únicas, entre las armas que mi Kirk puede proyectar, también puedo hacer lo que llamarías espadas mágicas. Hasta ahora, parecía fácilmente convencida por su explicación de su Kirk, pero esa la tomó por sorpresa. Incluso con su pequeña expresión, parecía asombrada. Podría ser, mi neta no estaba equivocado después de todo. Él se rió entre dientes. No, en realidad no podría recrear armas de videojuegos. Las condiciones para ello están relacionadas con la recreación de un arma legendaria arraigada en la historia, como artefactos míticos. Aunque solo funciona con artefactos creados por hombres, no por dioses. Puede ser más fácil pensar en ello como fabricar armas que poseen su propio don incrustado en ellas. Eso es, no significa eso que puedes usar múltiples Quirks, entonces, a pesar de que el tuyo ya es bastante fuerte, bueno, no es como si pudiera sacar de un sombrero cualquier tipo de espada mágica que pudiera necesitar en un momento dado, ya sabes. Por tantos cuentos de armas legendarias que hay en el mundo, la mayoría son de construcciones divinas, mientras que la mayoría de los demás no son tan llamativos o muy situacionales. Sin embargo, confío en mi capacidad para, de las que tengo disponibles, sacar siempre la mejor para lidiar con la situación en cuestión cuando la necesite. Ah, entonces esa espada de trueno durante la prueba y la gran arma de piedra estaban espadas mágicas. Medio correcto. El primero fue Leavatein, una espada varita que un artesano nórdico con conocimiento de la magia rúnica hizo en un intento de imitar al Leavatein, aunque mucho menos impresionante. También conocida como la espada Leoin, si no me equivoco. No recuerdo haber escuchado nunca ninguno de esos nombres, aunque no era una condición que tuviera raíces fuertes en la historia. Es una leyenda bastante menor, después de todo, pero existe. Para mejorar mi peculiaridad, hice mi investigación en tales mitos. Buscar restos y fragmentos de reliquias antiguas durante mis viajes por el mundo para analizarlos y rastrear su gloria completa más tarde debería contar como investigación. Después de todo, la gran espada de piedra, sin embargo, técnicamente era un arma normal sin propiedades sobrenaturales. Solo una vez fue empuñada por un guerrero de leyenda, lo que me permitió, a través de mi Kirk, imitar las habilidades de ese guerrero. Oh. Entonces, si puedes hacer eso, eso significaría que esencialmente dominas todas las armas que puedes hacer. Al menos, siempre y cuando no sea algo que solo se haya usado como decoración. Aunque incluso entonces, me gustaría pensar que tengo una sólida comprensión de los fundamentos del manejo de la espada. Eso por sí solo te hace bastante asombroso por derecho propio, creo. Cuando te vuelvas famoso, los medios de comunicación tendrán un día de campo decidiendo un título para llamarte, Señor Maestro de todas las armas. Esa es. Se encogió internamente ante el apodo. Supongo que eso podría suceder algún día, no. No estoy deseando que llegue eso. Solo uno de los riesgos laborales, agregó divertida. Bueno, entonces, en general, tu Kirk te permite ser un guerrero mítico de leyenda y te permite usar proyectiles poderosos. Simplificado pero no inexacto. También soy un arquero decente, aunque eso no es el resultado de mi Kirk. Ella se rió. Creo que todos los que te vieron hacer el examen ayer podrían decir eso. Luego comenzó a reflexionar. Aún así, nuestro enfrentamiento, realmente no puedo pensar en una buena sinergia para nosotros dos. Ya que puedes hacer armas mágicas, ¿podrías hacer y prestarme una? Eso no sería una gran idea. Hay un pequeño truco para activar realmente sus efectos al mando, y sería difícil entenderlo rápidamente. Si tuviéramos más tiempo para entrenar, tal vez. Ella suspiró. Es así, y probablemente estarías bien contra Min a menos que ella te pille con la guardia baja, pero Todoroki, él puede ser bastante abrumador.
Bien, las espadas ardientes son un elemento básico en muchos mitos antiguos, pero ni siquiera estoy seguro de poder proyectar una vez dentro de un ataúd de hielo, y además, prefiero no confiar en las cartas de triunfo más de lo que necesito. Se podría argumentar que no es un buen partido para mí. No poder usar la fuerza letal es una gran desventaja en comparación con los estilos de lucha a los que estoy acostumbrado, después de todo. Pero eso es si logra atraparme. Creo que podré manejarlo. ¿Realmente cómo? Tengo mis medios. Eso es, bueno, si tú lo dices, pero no creo que pueda. Tsuyu, las ranas son bastante buenas en el sigilo, ¿correcto? Tu Kirk puede ayudar en ese sentido. Algo, pero se trata más de permanecer indetectablemente silencioso que de moverse furtivamente. No estoy seguro de poder seguirlo para un ataque sorpresa. Eso está bien. De todos modos, estoy más acostumbrado a trabajar de forma independiente. Solía hacerlo. Entonces, dado que nuestra tarea es la defensa, creo que el mejor enfoque que podemos tomar aquí es que yo salga y los detenga, y que usted permanezca escondido en esta habitación y sea la última línea de defensa para una captura sigilosa si uno se escapa. Deberíamos poder esperar el temporizador de esa manera. ¿Qué opinas? Esa es. Parecía que realmente quería decir algo al respecto, pero no podía encontrar las palabras. Lo más probable es que no se le ocurriera un plan alternativo o viable. No se pudo evitar. Ella simplemente no era realmente compatible con ninguno de nuestros oponentes esta vez. Supongo que ese plan funciona. Sí, deberíamos seguir con eso. Adelante con tranquilidad. Si uno de ellos se desliza, me aseguraré de atraparlo, pase lo que pase. Ella trató de sonar optimista para la última parte, pero claramente estaba entristecida. Pero, ese tipo de rol de espera y apoyo no era en absoluto una situación poco común en la que uno se encontraba. Shiro entendió que no era lo primero en lo que uno pensaba en un ejercicio de héroe y probablemente hubiera querido adoptar un enfoque más activo. Pero sería una buena experiencia. No consideró la posibilidad de que la razón de su tristeza fuera otra cosa. Entonces iremos con eso. Tú conoces mejor tus propias habilidades, así que dejaré a tu discreción dónde y cómo esconderte. Me aseguraré de detenerlos lo suficiente por mi parte. Buena suerte. Aunque por si acaso, sería mejor que se asegurara de que ninguno de sus dos oponentes pasara por alto en primer lugar. Después de todo, era difícil confiar plenamente en un niño para detener a alguien que podía pasar por alto, estudiante de la UA o no. Me sentí tan aliviado al principio cuando saqué tu nombre para mi compañero de equipo, Todoroki. Pensé que emparejar con el chico más aterrador de nuestra clase, este ejercicio sería fácil, siempre y cuando no vayamos en contra de nadie. De los otros dos que dan miedo. Y por supuesto que lo hicimos. El dramático cambio de humor de Min al final de su pequeña perorata fue tan exagerado que terminó siendo cómico, sin duda intencionalmente. Tristemente para ella, o la broma no llegó al corazón de Shoto, o simplemente voló sobre su cabeza, mientras él respondía estoico como siempre. Está bien, ha sido, no tendrás que enfrentarte a Usagiyama. No perderé contra él, ni contra nadie más. Y además, tengo curiosidad por compararme con él de todos modos. Está bien si te alejas. Por nosotros sí empieza a tomarme un tiempo. Normalmente, simplemente optaría por congelar todo el edificio como su movimiento de apertura, aún más considerando que la precisión y el rendimiento necesarios para hacerlo de manera limpia sería mucho más difícil de lograr en medio de una pelea, en otro lugar que no sea la entrada. Sin embargo, entre que Shirou también era el hijo de un alto rango y la forma en que se comportaba de una manera similar a la suya, sentía genuina curiosidad por saber cómo se comparaba con él. En algún lugar de su corazón, también sintió que derrotar a alguien fuerte como él sin depender de las llamas de su padre, sería un gran primer paso en su rebelión contra él. El objetivo de este ejercicio, así como el papel que estaba destinado a desempeñar en él, estaban lejos de sus pensamientos de primera línea en este momento. Está bien que me llames Mina. No necesitas ser tan formal conmigo. Comprendido. Shesh, un cliente frío, no es así. Aún así, ¿tienes algún plan real para luchar contra ellos?
Creo que estaría bien contra Tsuyu, su arma principal parece ser su lengua, así que miel ácido es un buen partido contra ella. Pero Shirou, no puedo empezar a hacer ni cara ni cruz sobre lo que realmente hace su Kirk, parece tan inconsistente. ¿Lo has descubierto tú mismo? No lo he hecho, pero eventualmente escucharemos los detalles de él de todos modos. Bueno, sí, probablemente, pero nuestro partido es ahora mismo. Lo abrumaré con hielo. No hay necesidad de planes complicados. En lugar de llamarlo exceso de confianza o arrogancia, era más que la posibilidad de no dominar su camino como siempre lo hacía, simplemente no entraba en su mente. Y es por eso que eres el más aterrador de los tres, Todoroki. De hecho, puedo ver que eso está sucediendo. Por supuesto. Y si por alguna razón no puedes, lo averiguaré cuando eso suceda. Mina suspiró. Bien. Espero que no lleguemos a eso, entonces. Haré todo lo posible para pasar silenciosamente. Dejaré que ustedes dos se diviertan. ¿Nunca sonríes, Todoroki? Supongo que sí. Aunque no recuerdo la última vez. Y ahora no estoy seguro si estás nervioso o simplemente denso. O ambos. Bueno, lo que sea. Rápidamente cambió de tema con la esperanza de que la marcha desatara esta atmósfera seca. El tiempo está a punto de terminar, así que pongamos este espectáculo en marcha. A decir verdad, todavía estaba preocupada por el gran desconocido que era su compañero de clase de cabello ceniciento, pero bueno, si Todoroki estaba tan seguro de sus posibilidades, probablemente estarían bien, ¿verdad? Pero después de que sonara la campana, apenas habían subido un piso antes de que, de repente, algo voló a gran velocidad por las escaleras detrás de ellos, sorprendiéndolos a ambos y provocando un corte superficial en su brazo. Ambos ya tenían la cabeza en el juego, en lugar de mirar la espada ofensiva frente a ellos, ambos rápidamente se volvieron para mirar al atacante que esperaban encontrar en la fuente del lanzamiento, solo para notar rápidamente no había nadie ahí. Dándose la vuelta con cautela una vez más, ambos notaron que el proyectil ofensivo tampoco estaba a la vista. Todoroki frunció el ceño. No esperaba ese tipo de enfoque de no intervención en una pelea, ni siquiera que tuviera tales ataques de larga distancia a su disposición, o al menos una notable capacidad de sigilo. Consideró ignorar sus intenciones originales y congelar todo el edificio después de todo, pero decidió no hacerlo, al menos, por el momento. Ambos cruzaron la habitación, con la intención de subir un piso más, cuando de repente escuchó un sonido sutil sobre ellos. Miró hacia arriba, y rápidamente construyó un escudo de hielo que cubría ampliamente sobre ellos, justo antes de que un círculo de espadas masivas lloviera a su alrededor, enjaulándolos. El hielo se rompió, casi se rompió y permitió que las cuchillas cumplieran su propósito a pesar de su rápida reacción. Tenían mucho peso detrás de ellos. Todoroki, ¿estás seguro de que estaremos bien? Shirou parece bastante serio. Tal vez lo subestimé un poco, pero está bien. Yo solo. Congelar todo el edificio después de todo. Es lo que estaba a punto de decir, antes de que dos espadas aún más grandes que antes se materializaran repentinamente sobre ambas salidas de la habitación y cayeran, sellándolas y evitando que enviara una ola masiva de frío por las escaleras. También se materializaron con extrema precisión. Apenas había un espacio del que hablar entre el lugar en el que se proyectaban las enormes hojas y las puertas. ¿Puede realmente vernos desde algún lugar? ¿O simplemente ya tiene un conocimiento extremadamente bueno de la estructura del edificio? Se preguntó, separándose de Mina para comprobar esa precisión, esperando que hubiera suficiente espacio para llevar a cabo su plan. Pero entonces, de nuevo, un amplio círculo de una jaula de espadas, casi tan alto como la habitación misma, apareció sobre Mina, lo suficientemente ancho como para atrapar a dos personas, pero aproximadamente centrado alrededor de ella, con él mismo fuera de su alcance en ese punto. Como Mina reaccionó rápidamente y apenas logró deslizarse por la jaula antes de que cayera resbalando sobre su propio ácido, se dio cuenta por el intento de que su oponente tenía un control sobre su ubicación, pero no la de él. Ese primer tiro de apertura fue el que le dio algún tipo de habilidad de rastreo.
No tenía sentido para él como el fortalecimiento de su cuerpo barra arma haciendo que Kirk pudiera manejar tal hazaña, pero podría darse cuenta de eso más tarde. Lo que importaba era lo que podía hacer. Si no tuviera una imagen real en ellos. Mina, ten cuidado con este movimiento de la jaula. Él sabe dónde estás de alguna manera, pero no creo que pueda vernos, así que no nos quedemos cerca. ¿Puedes derretir la espada que bloquea las escaleras? La niña se deslizó hasta el obstáculo y levantó la palma de la mano hacia él, lo que provocó que saliera un poco de humo desde donde hizo contacto. Yo puedo, pero estas cosas son densas, tomará un wows. Se llevó a cabo un tercer intento de enjaularla y se escapó por poco. Todoroki notó que la velocidad de caída de los trozos de metal no era tan alta como la primera, lo que le hizo sospechar que su oponente limitaba su velocidad para evitar lesiones graves en caso de un intento de fuga fallido. Pero, si pudiera derretirlos de todos modos. Una táctica dilatoria, ¿verdad? Sí, lo parece. Derretirlos tomaría unos minutos preciosos si nos atrapan. Revisó una de las hojas que no pudo contenerlos y confirmó que estaba profundamente incrustada en el piso. Alejarlos con fuerza con una descarga de hielo sería difícil. De hecho, al mirar el techo, tuvo la impresión de que abrir un camino a la fuerza sería más fácil. Mina, estoy subiendo. Lo mantendré ocupado, así que trata de encontrar una abertura para seguir y pasar. Tu camino hacia arriba sin otra palabra, envió una enorme y afilada punta de hielo que atravesó el techo y se elevó a través del agujero que se abrió formando una columna de hielo directamente debajo de él. Y mientras miraba a su alrededor para afirmar rápidamente la situación, encontró dos cosas. A lo lejos, la puerta del siguiente tramo de escaleras, bloqueada de la misma manera que las de abajo. Y justo enfrente de él, Shirou, mirándolo con determinación y con un brazo extendido hacia arriba. No tuvo tiempo suficiente para mirar a su alrededor antes de que bajaran el brazo. Pero instintivamente, rápidamente se rodeó de una barrera de hielo espeso. Apenas a tiempo antes de que un aluvión de innumerables proyectiles lo asaltara desde todos los ángulos. El hielo se resquebrajó. Incluso embotados como estaban, si esos proyectiles lo hubieran golpeado directamente, habría sido noqueado instantáneamente, probablemente con muchos huesos rotos. Un ataque no letal pero despiadado. En el mismo instante en que terminó el bombardeo, rompió la barrera y rápidamente disparó una gran ola de hielo en su camino, pero con la misma rapidez hizo un gran paso lateral para evitarlo, luego materializó espadas cortas blancas y negras en sus manos y se las arrojó. ¿Por qué un lanzamiento normal? Se preguntó brevemente, después de haber sido testigo de cómo podía dispararles, antes de materializar un nuevo par en sus manos nuevamente y correr hacia él. Por supuesto, respondió disparando una nueva ola de hielo desde sus pies, ya comenzando a sentir un pequeño escalofrío en su lado derecho. Sin embargo, Shirou simplemente lo esquivó nuevamente, aunque no mucho esta vez, y cubrió la distancia entre los dos en una sola carrera explosiva hacia adelante. Golpeó hacia él con sus dos cuchillas desafiladas, por lo que Todoroki cubrió su brazo derecho con una capa de hielo para bloquearlo. Shirou le lanzó una mirada extraña por un instante, luego golpeó de nuevo, esta vez una hoja a cada lado. Sin tiempo suficiente para hacer una pared de hielo adecuada entre ellos, bloqueó el lado izquierdo mientras se apresuraba a hacer una capa de hielo en el lugar de su lado derecho que estaba a punto de ser golpeado, lo que no lo protegió por completo de la fuerza del impacto. Contuvo un gemido de dolor cuando una vez más lanzó una ola de hielo hacia adelante, de la cual Shirou se retiró fácilmente hacia atrás para evitarlo, ya que esta vez no era muy grande, aunque todavía lo encontraba extraño independientemente de que se retirara tanto. Fácilmente, entonces vio las estrellas como impactos gemelos, golpeando con fuerza en la parte posterior de sus hombros. Por un breve momento, perdió el conocimiento. Si esa no hubiera sido una experiencia bastante recurrente que tuvo durante el entrenamiento con su padre, bien podría haberle costado el partido. Tal como estaba, sin embargo, se recuperó breves instantes después y envió una mirada analizadora a su oponente, reevaluándolo. Todo el intercambio hasta este punto, desde que había atravesado el techo, había tomado menos de 10 segundos en total.
Shirou parecía estar mirándolo fijamente también, pero sin romper el contacto visual, conjuró y arrojó un pequeño montón de proyectiles hacia el agujero en el piso, donde Mina había estado tratando de escalar sigilosamente, frustrando su intento. ¿Cómo lo hizo? Shoto volvió a concentrarse y le dio a su oponente toda su atención. Todavía no sentía que fuera a perder, pero este hombre era peligroso. Algo en sus ojos en ese momento le recordó a su padre mientras trabajaba, y se sintió tan tenso como lo estaba durante el entrenamiento en casa. Mientras buscaba su próximo movimiento, escuchó a su oponente murmurar algo. Kruaidin Katutchen. Una espada de aspecto mítico apareció en su mano derecha, y cuando su atención se centró en ella por un instante, un destello de luz extremadamente brillante le quitó los sentidos. A pesar de que no era más que luz, se sentía peor que si acabara de ser golpeado por un flashbang. En una hazaña notable para alguien con tan poca experiencia práctica a pesar de su entrenamiento, mantuvo el ingenio suficiente para formar apresuradamente una nueva barrera de hielo a su alrededor mientras recuperaba la vista y el sentido del equilibrio, pero con su enfoque destrozado, era mucho más torpe en él de lo que estaría de otra manera, y tuvo que poner mucho empuje en él para hacer un escudo efectivo, cuyo gasto se acumuló con los grandes movimientos que ya había usado hasta ahora, acumulando su frío y cansancio. Su lado izquierdo tenía un temblor sutil pero continuo en este punto, y pequeños copos de escarcha comenzaban a formarse en algunos lugares a su alrededor. Y, sin embargo, a pesar de la energía gastada en crear esa barrera, un ataque nunca la saltó. En cambio, segundos después, cuando su vista comenzó a recuperarse, escuchó el grito de una mujer interrumpido. En ese corto tiempo que estuvo fuera de la pelea, su oponente había cambiado su atención a Mina y, aparentemente, la dejó inconsciente. Del lado del espectador, la multitud estaba casi sin palabras. Para los estudiantes, fue comprensible. Para ellos, su idea de una demostración de fuerza hasta ese día siempre había estado ligada a ejercitar un poderoso don de manera abrumadora, como solía ser Shoto, para dominar físicamente la situación, como se sabía que All Might hacía, o como mucho, hábilmente. Aplique un don poderoso pero versátil como solía ser Bakugo. Como tal, en su mayoría tenían pocas expectativas de Shirou más allá de usar el aspecto de superfuerza de su Kirk y mantener la presión con los proyectiles. Para todos ellos, incluso para Bakugo, fue la primera vez que presenciaron un intercambio de alto nivel como ese. Ver a Todoroki ser presionado a la defensiva como estaba, a pesar de la abrumadora confianza con la que se condujo todo el tiempo y el poder puro de su Kirk, hizo que muchos de los que observaban reevaluaran la posición de Shirou en el orden jerárquico de la clase, como habían asumido. Shoto para ser el más alto. Ninguno, sin embargo, estaba tan conmocionado como Bakugo. Por supuesto, saliendo de la desastrosa derrota que acababa de sufrir, estaba en un estado fácil de sacudir. Ver a sus compañeros desempeñarse bien en los aspectos en los que falló, lo habría sacudido. Ser testigo de cómo sus compañeros de clase más poderosos abrumaban efectivamente a los demás con puro poder, como él no había logrado, lo habría sacudido. Pero en algún lugar profundo de su ego, incluso cuando reconoció con sinceridad su pérdida, aún habitaban ciertos pensamientos. Soy más fuerte, solo perdí técnicamente. Perdí porque me conocía lo suficientemente bien como para leerme. Perdí la guerra pero gané la batalla por completo. Tales pensamientos todavía protegían su ego dañado. Sin embargo, aquí estaba presenciando a uno de sus compañeros abrumar a un oponente más fuerte que él a través de pura habilidad y sentido de la batalla, usando mejores movimientos de los que él sabía que podía realizar a pesar de toda su confianza, y a pesar de todo el poder que estaba demostrando, empleando calculados tácticas que sabía que él, en su lugar, no se habría molestado, con gran efecto, tomando ese mero ejercicio de entrenamiento, esa oportunidad de mostrar su poder con total seriedad. Si el enfrentamiento hubiera sido diferente, y si cualquiera de los dos hubiera logrado la victoria con armas fuertes, todavía se habría sentido derrotado por no haber hecho lo mismo, pero una parte de él habría permanecido convencido de que en una recta pelea, todavía era el más fuerte.
Pero en ese mismo momento, su sentido de sí mismo crujió dolorosamente cuando una parte de él admitió que ese bastardo albino lo había golpeado por completo en todos los sentidos imaginables. Mientras tanto, aunque el nivel del enfrentamiento que estaban presenciando dejó a casi todos los estudiantes impresionados, en su mayoría estaban conmovidos por su fría falta de piedad, a pesar del aura de buena voluntad que proyectaba normalmente. Por supuesto, la lucha contra Todoroki todavía estaba en un nivel en el que no lo habrían visto como extraño después de unos meses en el curso de héroe, pero la forma en que golpeó decisivamente el plexo solar de ácido con lo que parecía un golpe superpoderoso sin ningún tipo de la vacilación hizo que muchos de ellos se estremecieran. Guau, ¿realmente habla en serio sobre esto?, comentó Uraraka Ochako con voz de pánico. ¿De verdad eres un hombre? Dejó escapar tanto a Mineta como a Kirishima en estado de shock, aunque por diferentes razones. No es que nadie allí realmente desaprobara la acción desde el fondo de su corazón. Como Ida y Yaorusu notaron en silencio, este era de hecho el curso de acción correcto. Y fue difícil no sentirse simplemente impresionado cuando, después de que Shoto se recuperó rápidamente, torpe pero decididamente selló el agujero en el piso una vez que escuchó el grito cubriendo ciegamente toda la superficie del piso con hielo espeso, casualmente simplemente atravesó una ventana. Y corrí verticalmente de regreso al siguiente piso, como si no hubiera ningún problema. Sí, en términos de poder puro y crudo, las rápidas ráfagas de hielo de Shoto fueron más impresionantes y, a pesar de su aparente versatilidad relativamente menor, uno diría que su Kirk era en general más fuerte. Pero no solo algo sobre los movimientos y tácticas de Shirou simplemente se refinó a un nivel más allá, se veía perfectamente tranquilo sobre la situación, como si enfrentara oponentes más fuertes, que él fuera algo cotidiano para él, algo que normalmente nunca sería el caso de uno con tanta fuerza. Sin embargo, incluso después de toda esa pantalla, una vez que la pantalla mostró a Todoroki lanzando un poderoso Aoe de todo o nada que se congelaba a su alrededor, muchos espectadores esperaban que cambiara las tornas. Un movimiento de poder abrumador, imposible de esquivar, de bloquear. No es que Shirou hubiera bloqueado alguna de las heladas ofensivas hasta ahora. Pero Shirou una vez más superó las expectativas, saltando rápidamente por la ventana y de alguna manera colgando de la repisa en un agarre que parecía imposible, al menos sin la vista aguda para notar que la fuerza pura que acababa de poner en su agarre se había tallado en el material. Para crear sus propias bodegas para agarrarse. Allí, simplemente esperó a que Todoroki mismo rompiera su propio hielo, ya que con toda la habitación cubierta, también lo atrapó a él, y estaba perfectamente listo para unirse a la refriega con toda su fuerza en cualquier momento, incluso cuando las cubiertas de escarcha en el piso de Shoto. El lado derecho comenzó a hacerse visible incluso a través de la pantalla. Por el lado del profesor, sin embargo, las impresiones en curso fueron bastante diferentes. Para empezar, aunque tanto Olmig como Eraserhead eran muy conscientes de que Shirou estaba mostrando un nivel muy por encima de un estudiante nuevo, de hecho, podría decirse que estaba a la par con algunos profesionales, tampoco era un nivel más allá de lo que ninguno de ellos había encontrado durante su actividad. De hecho, el hecho de que Shoto se las arreglara para mantenerse vagamente al día, a pesar de ser claramente mucho menos experimentado, sin entrar en pánico fue más impresionante. Aún así, Aizawa estaba levemente sorprendido por lo alto que era el nivel de Shirou, pero no hasta el punto de pasar por alto sus fallas. Pero no pareces sorprendido. Sabías que el chico era tan bueno. Es la primera vez que lo veo pelear en serio, pero tenía una buena idea de qué nivel esperar. En todo caso, me siento aliviado de confirmar que no tiene problemas para contenerse. Frenando. Aizawa frunció el ceño. ¿Te dio vibraciones de niño soldado cuando lo conociste o algo así? Algo así, aunque no del todo. Incluso en ese entonces, estaba demasiado sereno y racional para hacerlo, no se comportaba como si estuviera traumatizado en absoluto. Pero aún así, era lo suficientemente bueno, lo suficientemente joven como para sentirme preocupado. Sobre indagar sobre su pasado. Bien. Bueno, como dices, no parece que tenga problemas para evitar lesiones excesivas. Está siendo bastante razonable contra el niño Todoroki, y el knockout de ácido fue limpio. Él suspiró. Lo suficientemente limpio para resaltar el problema.
No se puede evitar, diría yo. No solo es bastante capaz por derecho propio, sino que por la forma en que trata casualmente con un oponente tan capaz como el joven Todoroki, está claramente acostumbrado a enfrentarse a enemigos más fuertes que él. Solo puedo imaginar qué tipo de infancia tuvo, en realidad. Pero realmente no se puede evitar que desarrolle una tendencia a subestimar a los que están por debajo de cierto nivel de fuerza, incluso si se niega a sobreestimarse a sí mismo. Es cierto, quizás mi evaluación del niño es un poco dura. Proporcionalmente, no es peor que la mayoría de los estudiantes. Especialmente comparado con Bakugo, es casi difícil referirse a él como un estudiante problemático. Es solo, bueno. All Might sonrió débilmente. De hecho, mi amiga. Ambos terminaron el pensamiento al unísono. Es más fácil enseñar buenos hábitos que olvidar los malos. All Might suspiró. Cualquiera que sea su pasado, claramente ha peleado mucho solo. La forma en que se desenvolvió en su combate no fue causada por un exceso de confianza. No solo, al menos. Se agregó un eraseread escéptico. Ojalá el próximo resultado no solo lo ayude a abrir los ojos, sino que también lo abra a vínculos más profundos con sus compañeros de clase. Eso sería una buena medicina para él. All Might respondió con sorpresa. Confiar en el poder de la juventud. Absolutamente esperaría eso de Nerumi, pero tú, mi amigo, eso podría ser el primero. Y espero que sea el último. Como educador, es muy molesto no estar seguro de cómo ayudar a sus estudiantes de una manera más lógica. Así Domina siempre había sido bendecida con reflejos rápidos, y su pasión por el baile solo había fortalecido su capacidad para aprovecharlos. Aún así, cuando Shirou de repente cayó justo frente a ella casi de la nada, habían sido puestos a prueba hasta su límite. En el último instante, apenas había logrado doblar ligeramente su cuerpo hacia atrás, disminuyendo la potencia total del golpe que recibió. Incluso con eso, golpeó como 10 camiones a la vez, y el impacto la dejó sin aliento por completo. Puede que apenas haya logrado retener la conciencia, pero la razón por la que Shirou aparentemente no se había dado cuenta no fue gracias a su fantástica actuación, sino porque le había dolido tanto. El impacto la había dejado incapaz de comportarse de manera diferente a como si hubiera sido noqueada. Pero, por desgracia, no lo estaba. Lo más probable es que la pequeña diferencia en la retroalimentación de si el golpe se había conectado correctamente se había atribuido a su baja masa corporal. Pero tal como estaba, mientras caía en falsa inconsciencia, había logrado apenas percibir cierto pequeño detalle. Ese detalle es una espada de aspecto salvaje que aparentemente flotaba en el techo del piso de arriba, apuntando directamente a ella. Más específicamente, el hecho de que esa espada, cuyo nombre no sabía que era Runtin, aunque ahora estaba completamente estática, en realidad se había movido un poco al caer, siguiendo el núcleo en movimiento de su cuerpo mientras colapsaba. En una inspección más profunda de sus ojos entreabiertos, notó también el ligero tinte rojo en uno de sus bordes. Ahora bien, no es como si tuviera suficiente información cercana para dar los saltos de lógica necesarios para identificar lo que estaba sucediendo correctamente. Sin embargo, sabía que Shirou podía seguirla con precisión incluso sin contacto visual. Sabía que su Kirk tenía que ver con espadas. Sabía que la espada la apuntaba directamente. Y podía asumir que era el mismo proyectil misterioso que le había cortado el brazo al comienzo del partido. Entonces, aunque no podía deducir, podía asumir. Mientras recuperaba el aliento y la fuerza lenta y muy inmóvil, esperaba una buena oportunidad, incluso mientras escuchaba los sonidos preocupantes de la batalla en el piso de arriba. Y finalmente, después de unos buenos 5 minutos, quedando solo 4 en el partido, sucedió. Todoroki saltó hacia atrás y aterrizó encima del agujero cubierto de hielo en el techo, de rodillas y jadeando, magullado por todas partes. Y en su jadeo, brevemente hizo contacto visual con ella a través del hielo transparente. Sin perder un momento, rápidamente levantó su brazo ileso para apuntar hacia arriba, con cuidado de no mover su torso o cabeza en absoluto, por si acaso. En el breve momento antes de que un aluvión de proyectiles golpeara la pared de hielo que rápidamente creó frente a él, Shouto miró hacia arriba y notó la hoja ligeramente ensangrentada, el reconocimiento destellando a través de sus ojos.
Joder, a pesar de que debe tener muchas más preocupaciones inmediatas corriendo por su cabeza en este momento, hizo la conexión mucho más rápido que ella. Por duro que sea, definitivamente era un estudiante de recomendación. Él saltó lejos de su posición y ella escuchó el sonido de una ventana rompiéndose encima de ellos. Luego, mirando hacia esa dirección, se dio cuenta de que una especie de ásperas escaleras heladas se extendían desde la ventana de su piso y hacia arriba. Y mirando hacia arriba, vio a su compañero saltar alto dentro de la habitación y rozar la espada flotante, como si accidentalmente, luego caer justo encima de su posición actual y refugiarse en el hielo. Probablemente ayudó a hacer su acto más convincente, que su lado derecho estaba completamente helado en este punto. Si no estuvieran en medio del partido, habría gritado de preocupación si él estaba bien. Pero, estaban en medio del partido, y ella tenía la intención de no desperdiciar sus esfuerzos. Tentativamente, se alejó lentamente de su posición y confirmó que la espada, ahora apuntaba hacia Shoto. Bonito. Confiaría en que él se las había arreglado para rozarlo de una manera que Shirou no se habría dado cuenta. Con cuidado de no hacer ruido, comenzó a moverse hacia la ventana, salió a la helada. Ya no escuchó los sonidos de las peleas. Al cruzar por la ventana del piso en el que estaban los dos, pudo ver que Shirou estaba frente al Todoroki encerrado en hielo, apuntándolo intensamente con su arco apuntado con algo pero inmóvil, sosteniendo su tiro. Sin duda esperando que él saliera de él antes de que se agotara el tiempo, sin haber notado todavía que él era el que estaba estancado por el tiempo ahora. Sin embargo, era una suposición comprensible teniendo en cuenta que quedaba poco más de un minuto. Ella estaba agradecida por el gran esfuerzo de Shoto para hacer que esta rampa se extendiera hasta el piso superior, considerando que por lo que podía ver a través de las ventanas mientras salía, cada puerta de la escalera había sido bloqueada por una espada cómicamente de gran tamaño, como en los pisos inferiores. Finalmente, logró llegar al piso más alto, viendo el falso explosivo a través de la ventana, y saltó. Aún quedaban unos buenos 50 segundos en el temporizador. Esperaba que, con un poco de suerte, Tsuyu hubiera estado protegiendo un piso más alto, esperando que pasaran deslizamientos por allí, y no por esa habitación en sí, ya que no la notó y corrió hacia la bomba. Tal como había esperado que el partido no la pusiera contra Shirou Bakugo. Dios, hoy realmente no es mi día de suerte, pensó mientras una lengua viscosa se envolvía repentinamente alrededor de su cintura. Quedaron 45 segundos. Tsuyu estaba mucho menos emocionado con el plan. No podía deshacerse de la interpretación de quédate atrás para que no te interpongas en el camino que había obtenido, y sinceramente, aunque Shirou no lo pensaba conscientemente en esas palabras, no era una suposición del todo falsa. Aún así, apenas tenía suficiente confianza en sí misma como para sugerir que ese definitivamente no sería el caso si se acercaba demasiado a una pelea entre dos personas que, en comparación con ella, bien podrían ser titanes. El Kirk de Todoroki era así de abrumador, incluso sin considerar su propio disgusto por las temperaturas extremas, y la impresión que Shirou le había dejado durante la prueba de ingreso era así de alta, al borde de la ilusión de los caballeros blancos. Pero, no era como si no fuera más que una doncella abatida, lista para fregar inútilmente a través de la cerilla Naidemi. Tomando el papel que se le asignó con total seriedad y asegurándose de que, si uno de sus oponentes realmente lograba escabullirse, ella realmente los detuvo. Si ella hubiera hablado, o Shirou hubiera estado más dispuesto a confiar en un compañero de equipo, se habría ido a su lado y se habría mantenido cerca, no dentro del alcance de la pelea, pero vigilando su entorno, y probablemente notó la escalada de Mina antes. Concluyó, pudiendo así advertir a Shirou o incluso detener la escapada ella misma. Pero ese no había sido el caso. En cambio, después de tensarse en anticipación por lo que pueda suceder después de que notó que los sonidos de la batalla cesaron, vio a Mina entrando, el temporizador casi agotado, y logró agarrarla sigilosamente, como Shirou había sugerido. El problema era que la había agarrado con la lengua desnuda y Mina consumía ácido. En ese momento, ella no era competente en la lucha, y no era como si la versión actual de su disfraz de héroe estuviera diseñada teniendo en cuenta la protección contra los ácidos, por lo que contener a Mina durante mucho tiempo no era una posibilidad realista.
pero su determinación de llevar a cabo su trabajo fue excelente y el tiempo restante poco. Y tan pronto como sostuvo a su amigo con la fuerza suficiente, puso todas sus fuerzas en levantarla y tratar de aplastarla contra una de las paredes, con la esperanza de noquearla con eso, y que la fuerza centrífuga se activara lo suficientemente rápido que no tendría tiempo de verter ácido en su lengua. Y logró lo último. Sin embargo, la mente de Mina estaba tan fría como sus reflejos aumentaron, y optó por rociar ciegamente un poco de ácido de sus manos con la esperanza de que al menos algunas gotas perdidas cayeran sobre la lengua de Tsuyu. ¿Qué hicieron? El repentino y abrasador dolor la conmocionó y aflojó por reflejo el agarre de su lengua, pero a través de pura fuerza de voluntad, logró no soltarse. Sin embargo, el agarre suelto le permitió a Mina reposicionarse un poco y evitar un golpe directo en la cabeza, además de amortiguar en general el poder del impacto, por lo que se aferró a su conciencia. Y así pudo contraatacar adecuadamente, rociando una dosis saludable de su ácido a lo largo de la lengua de Tsuyu, haciéndola gritar de dolor. Pero una vez más, por pura fuerza de voluntad, se negó a dejarlo ir. Quedan 35 segundos. En cambio, puso todas sus fuerzas en lanzar a Mina por segunda vez, pero con las quemaduras severas en toda su lengua, el dolor la obligó a soltarse tan pronto como se activó el impulso del lanzamiento. Recogiendo su lengua extendida mientras contenía las lágrimas de dolor, saltó hacia su oponente en el aire, esperando agregar su propio peso corporal a la fuerza de este segundo impacto. Un error. Incluso en el aire, Mina logró agarrarse al disfraz de Tsuyu y reposicionarse a su lado, haciendo que ambos participaran en el choque. Quedan 30 segundos. Ambos cayeron, magullados y doloridos. En medio de gemidos, ambos intentaron levantarse antes que el otro, pero siguieron arrastrando al otro hacia abajo en una lucha que parecía cercana a una pelea de borrachos. Quedan 20 segundos. Muy consciente del tic-tac del reloj, Mina encontró dentro de sí misma una oleada de fuerza, y finalmente se levantó y pateó la mano de Tsuyu, con la intención de huir, pero Tsuyu logró agarrar su tobillo con la otra mano a pesar del dolor, haciéndola caer una vez más. Quedan 15 segundos. Con un poco más de distancia entre ellos, ambos lograron levantarse al mismo tiempo. Mina se movió para correr hacia el objetivo, pero Tsuyu se aferró con determinación a ella, reteniéndola. Mina roció generosamente ácido hacia su espalda, salpicando mucho la cara y las manos de Tsuyu, y el dolor que sintió Tsuyu fue inmenso, pero lo soportó sin soltarse. Sin embargo, no pudo detenerla por completo. Finalmente, Mina le dio un codazo en la cara a Tsuyu, y el impacto repentino de un tipo de dolor completamente diferente mientras soportaba las quemaduras de ácido agotó momentáneamente su fuerza, permitiendo que Mina se liberara y corriera una vez más. Quedan 5 segundos. Se escuchó un fuerte golpe desde la ventana abierta cuando un cuerpo cayó dentro. Shirou, habiendo escuchado el grito anterior de Tsuyu, había logrado correr a tiempo, y soltó la flecha de su arco apuntando directamente a Mina, con una punta de flecha redondeada pero pesada. Mina se agachó debajo de ella. Pero las flechas de Shirou nunca fallaron. El impacto la puso directamente en las costillas, despertando el dolor de su golpe anterior y tirándola contra la pared. Quedan 3 segundos. Pero haciendo una demostración de una determinación que Shirou no esperaba de la chica, pero que podría haber esperado si hubiera sido testigo de la lucha anterior de ambos, ella se aferró a su conciencia a través de su dolor una vez más, y rebotó la pared hacia el objetivo. Quedan 2 segundos. Ella extendió su mano. Rápidamente proyectó una segunda flecha. Delgado, aerodinámico, rápido. Se inclinó. Queda 1 segundo. Sus dedos extendidos rozaron la bomba de papel maché y soltó la flecha. Pero incluso cuando impactó en su máscara y la derribó, sonó la campana que tocaba el final del partido, seguida rápidamente por una voz fuerte e inconfundible. El equipo de héroes, Wins.